Hola a todos, cordial saludo. Mi nombre es Luis Montaña Camacho, soy estudiante del programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD del CEAD de Sogamoso. Me permito presentar el video explicativo correspondiente al trabajo colaborativo 3 del curso de microelectrónica según estudio de caso. Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingenierías, Programas de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones. El grupo de trabajo está conformado por los estudiantes Edwin Naranjo Rodríguez, el suscrito quien les habla Luis Montaña Camacho, Freddy José Barón, Andrés Fernando Chicino y Rodolfo Plazas. El número del grupo colaborativo es el 27. Diseño del circuito integrado correspondiente a la etapa 2 de la fase 3. El curso es de microelectrónica, el código del curso es 299-008, correspondiente al segundo semestre del año 2015, presentado el 14 de noviembre del año 2015. Resumen: el presente video lo hemos editado con el fin de evidenciar la parte práctica del montaje y simulación del circuito electrónico integrado, según caso de estudio en la guía de actividades correspondiente a la fase 3 etapa 2 del curso de microelectrónica. Este circuito ha sido diseñado y construido por medio de compuertas lógicas, las cuales cumplen con la tabla de verdad que se ha construido teniendo en cuenta las entradas de los circuitos y las variantes de salida de acuerdo a lo solicitado en el caso de estudio. Para el montaje del circuito y la simulación respectiva se ha empleado el software de SH3 y para la simulación de Loya se ha empleado el simulador MicroWin. Tabla de contenido, resumen. Como segundo punto tenemos el desarrollo del circuito integrado, el caso de estudio en la etapa 2 de la fase 3, tercero la retroalimentación de los compañeros correspondiente a la simulación del circuito, como punto 4 tenemos las conclusiones, como punto 5 las referencias bibliográficas. Caso de estudio para la etapa 2. Para la etapa 2, los diseñadores deberán crear un circuito integrado capaz de controlar la temperatura del laboratorio. Para ello tendrán un sensor de grados de 8 estados. La guía nos dice que de 8 estados, pero realmente son 11 estados, que hay un error, en los que se destacan mayormente las temperaturas más alcanzadas y también contarán con un techo movedizo de apertura y cierre y 2 ventiladores para la ayuda de refrigeración del laboratorio y 2 LED de indicación de estados caliente o frío según la temperatura del laboratorio. Para poder comenzar con el diseño del circuito integrado se ha diseñado la siguiente tabla con las condiciones predefinidas. Entonces nos dice que hay un sensor de temperatura en el cual nos muestra 11 estados de temperatura en rangos de 5 grados centígrados, va empezando por 10, luego 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 hasta alcanzar 60 grados. Nos dice que las variantes de salidas están compuestas por el panel del techo, un ventilador 1, un ventilador 2 y un LED de temperatura que nos va a mostrar la temperatura promedio. El panel del techo, entonces, nos dice que cuando a los 10 grados el panel del techo está cerrado, el ventilador 1 debe estar apagado, el ventilador 2 debe estar apagado y el LED de temperatura promedio apagado. A los 15 grados centígrados el panel de techo debe estar cerrado, el ventilador 1 apagado, el ventilador 2 se debe de encender y el LED de temperatura promedio debe estar apagado, y así sucesivamente de acuerdo a esta tabla indicada en la guía de actividades. Además de esta tabla de condiciones también nos dan otras condiciones, que son las siguientes, son las condiciones de entrada. Para el diseño de las compuertas tenga en cuenta que los sensores, los actuadores, los motores y demás elementos que intervienen se deben tomar como estados de entrada y salida del circuito 1 y 0. Por ejemplo, teniendo en cuenta que en la etapa 2 de temperatura se plantea 11 niveles, se debe diseñar el circuito utilizando la siguiente tabla. Entonces aquí nos dan los datos de entrada, los rangos del valor de la temperatura censados por el sensor y el equivalente en sistema digital, sistema lógico. Entonces nos da las entradas, estos son los valores de entrada a nuestro circuito que vamos a diseñar. Entonces, planteamiento lógico para el desarrollo del problema. Entonces, las dos tablas anteriores las unimos para formar una tabla de verdad, dando valores lógicos 1 o 0
de igual forma vamos a identificar las entradas y salidas con la siguiente nomenclatura. Entonces vamos a dar un valor 1 para los elementos que se encuentran encendidos según la tabla que nos dan. Según esta tabla, la tabla que nos están dando al comienzo aquí, vamos a dar valores lógicos a esto. Cuando estamos cerrados, cuando está cerrado, cuando está apagado, apagado el LED de temperatura o el ventilador 1 o el 2, entonces vamos a dar valores 0. Cuando están encendidos, bien sea el panel del techo esté activado, el ventilador 1 esté... cuando el ventilador 1 está encendido, apagado, los elementos que se encuentren apagados en su debido momento, entonces les vamos a dar un valor de 0. Entonces 1 para los elementos encendidos o activados y 0 cuando se encuentran apagados. De igual forma, vamos a emplear una nomenclatura para identificar nuestros actuadores o nuestros elementos de salida. Entonces vamos a poner PT para identificar el panel del techo, VEN 1 para identificar el ventilador 1, VEN 2 para identificar el ventilador 2 y el LED para identificar el LED de temperatura promedio. Para los parámetros de entrada, entonces vamos a identificarlos con la letra A, B, C y D. Estas son las variables que vamos a manipular, son los datos de entrada que van a identificar nuestros pulsadores. Y TEM para identificar la temperatura en la escala que va de 10 a 60 grados en intervalos de rangos de 5 grados Celsius. Entonces, para generar todas las salidas de temperatura utilizamos 4 entradas. La tabla de verdad generada es la siguiente. Entonces, acá ya hemos unido las dos tablas que nos estaban dando en la guía de actividades y le hemos dado los valores lógicos previamente de acuerdo a la tabla dada. Entonces dice que cuando el sensor marque 10 grados centígrados, la entrada A vale 0, la B vale 0, la C vale 0 y el D vale 0, entonces que el panel del techo debe estar apagado, el ventilador 1 apagado, el ventilador 2 debe estar apagado y el LED de temperatura promedio debe estar apagado. Cuando el sensor nos marque 15 grados centígrados, entonces las entradas lógicas van a ser 0, 0, 0 y 1 para el botón D. Entonces nos dice que el panel del techo debe estar apagado, que el ventilador 1 debe estar apagado y el ventilador 2 se enciende y el LED de temperatura promedio debe de estar apagado. Entonces para cada uno de estos estados tenemos que hacer la simulación respectiva, montar el circuito y simularlo para demostrar que esta tabla de verdad es cierta. Entonces, como es una tabla de verdad extensa, entonces tenemos que reducir los términos. Para reducir los términos, entonces tenemos que emplear el álgebra booleana y tenemos que simplificarlo lo más posible, los términos más posibles que podamos simplificar esta tabla. Entonces vamos a utilizar el mapa de Carnot y el álgebra booleana. Entonces para el panel del techo aquí ya hemos minimizado los términos. Entonces nos dice que para el panel del techo queda conformado por A complemento BC más A B complemento más C más A B complemento D complemento. Entonces estos ya son los términos minimizados según el álgebra de Boole y de acuerdo al mapa de Carnot, que aquí estamos hemos identificado los unos para llegar a esta conclusión. De igual forma hacemos ese procedimiento para el ventilador 1. Estos son los términos simplificados para el ventilador 1 y de igual forma para el ventilador 2, aquí tenemos los términos simplificados del ventilador 2 y también para el LED de temperatura promedio. Entonces estos son ya los resultados, los términos simplificados. Ya con esto entonces vamos a empezar a simular nuestro circuito, ya lo podemos montar. Entonces de acuerdo a esto podemos emplear compuertas NOT, algunas compuertas NAND y algunas compuertas OR. Entonces
Cuando tenemos las entradas, aquí ya hemos montado nuestro circuito, aquí ya está montado, entonces está conformado por hemos montado 4 compuertas NOT, hemos montado cerca de 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 3, 10, 12, 14 compuertas NAND de 3 entradas, 1, 2, 3, 4, 5 y 5 compuertas OR de 3 entradas para identificar el panel del techo, el ventilador 1 y el ventilador 2 y el LED de temperatura promedio. Hemos colocado los diferentes LED para identificar estos componentes de salida. También hemos empleado algunas compuertas de 2 entradas. Entonces nos dicen que cuando el sensor marque 10 grados, los estados lógicos son los siguientes: las entradas, la entrada A vale 0, la B vale 0, la C vale 0 y la D vale 0. El panel del techo está apagado, el ventilador 1 está apagado, el ventilador 2 está apagado y el LED promedio de temperatura está apagado. Entonces, cuando tenemos estos estados de entrada, entonces todos los elementos están apagados. Aquí los vemos en esta gráfica que se encuentran apagados. De igual forma, para el estado 2, entonces nos dicen que cuando el sensor marque 5 grados, los estados es el A vale 0, el B vale 0, el C vale 0, el D vale 1. El panel del techo está apagado, el ventilador 1 está apagado, el ventilador 1 se enciende y el LED de temperatura promedio permanece apagado. Entonces aquí en este momento estamos viendo que el ventilador 1, que en este caso es se debe de encender y los demás elementos se encuentran apagados. Para el valor de 20 grados centígrados, entonces la entrada A vale 0, la entrada B vale 0, la entrada C vale 1 y la entrada D vale 0. Nos dice que el panel del techo en este momento está apagado, el ventilador 1 se enciende, el ventilador 2 se apaga y el LED de promedio de temperatura permanece apagado. Entonces aquí en este caso está la simulación donde nos muestra que el ventilador 1 en este momento está encendido, cumpliendo con la tabla de verdad, ventilador 1 encendido. Y así sucesivamente. Así sucesivamente vamos logrando, vamos demostrando que la tabla de verdad cumple con este diseño del circuito. A ver, aquí tenemos cuando el sensor marque los 30 grados centígrados, nos dice que la entrada A vale 0, la entrada B vale 1, la C vale 0 y la D vale 0, que el panel del techo vale 0, el ventilador 1, que en este caso es se enciende, el ventilador 2, que es en este caso, está apagado y que el LED de temperatura promedio se debe encender. El LED de temperatura promedio está acá. Ahora vamos a proceder a demostrar esto, a demostrar esa simulación. Realmente son los pantallazos que he sacado de acá de la simulación que ya la había hecho previamente. Entonces vamos a hacer esta demostración. Para ahorrar tiempo, yo ya tengo aquí montado el circuito lógico, ya he hecho las diferentes conexiones. Tenemos aquí nuestras entradas identificadas con la letra A, la letra B, la letra C y la letra D. De acuerdo a los valores lógicos nos van a representar los grados centígrados. Tenemos 1, 2, 3, 4 compuertas NOT, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 compuertas NAND de 3 entradas. Tenemos también tenemos 2 compuertas AND de 2 entradas y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 compuertas OR de 3 entradas, y para identificar el panel de techo con un LED, el ventilador 1 con un LED, el ventilador 2 con un LED y el LED de temperatura promedio también mediante un LED. Vamos a ponerlo a simular, vamos a simularlo.
Entonces, para el primer caso nos dice que cuando todas las entradas valen 0, todos los elementos de salida están apagados. Entonces, para el primer caso, nuestro circuito está cumpliendo. Vamos a mostrar aquí. En 0, mire. Cuando todas las entradas valen 0, nos está marcando el sensor 10 grados centígrados, todas las salidas están en 0, todos los elementos se encuentran apagados. Luego, para el primer estado, nuestro circuito está cumpliendo. Para el segundo estado, dice que únicamente la entrada D vale 1 y que en ese momento el ventilador 2 se enciende. Vamos a ver si nuestro circuito cumple. Entonces, que para la entrada D vamos a poner el valor de 1. Para la entrada D está en este momento el valor de 1 y se encendió el ventilador 2, tal como nos lo dice, no nos lo piden en la tabla lógica. El ventilador 2 se acaba de encender, luego también cumple para el segundo estado. Ahora, para el tercer estado dice que la entrada C vale 1, las demás valen 0. Entonces, que ahí se enciende el ventilador 1 y el ventilador 2 se debe de apagar. El panel del techo debe estar apagado y el LED de temperatura promedio debe estar apagado. Entonces, vamos a minimizar aquí más bien. Entonces, nos dice que cuando C vale 1, los demás deben de valer 0. En ese momento el ventilador 2 se apaga y se enciende el ventilador 1, cumpliendo con lo que dice la tabla de verdad. La entrada C está trabajando. En este momento el sensor de temperatura marca los 20 grados centígrados, el ventilador 1 se enciende, el ventilador 2 está apagado y el LED de temperatura está apagado. Ahora vamos para la cuarta simulación, que nos dice que cuando C y D valen 1, A y B deben de valer 0, en ese momento el sensor nos debe estar marcando 25 grados centígrados. Entonces C y D vale 1. C y D vale 1. Entonces el LED de temperatura se prende y el ventilador 2 se prende. Vamos a ver. Entonces el ventilador 2 se prende, es correcto, y el LED promedio de temperatura también se nos ha encendido. Luego también estamos cumpliendo con la simulación 4. Vamos para la quinta. La quinta dice, el quinto estado dice que el sensor nos debe estar marcando 30 grados centígrados. En ese momento la entrada B vale 1 y las demás valen 0. Cuando está trabajando esos estados, el panel del techo está apagado, el ventilador 1 está encendido, el ventilador 2 está apagado y el LED de promedio se prende. Entonces, cuando B vale 1, los demás valen 0. Entonces, únicamente se nos prende el LED de temperatura promedio y el ventilador 1. LED de temperatura promedio está prendido y el ventilador 1 también está promedio. Luego también está cumpliendo con el quinto, con el quinto estado. Para el sexto estado nos dice que se marcan los 35 grados y el B y el D, la entrada B y la entrada C valen 1, los demás valen 0. En ese momento el panel techo está apagado, el ventilador 1 está encendido y el ventilador 2 está encendido y el LED de temperatura debe de estar encendido. Entonces los tres elementos de salida están encendidos, menos el panel del techo. Entonces cuando B vale 1 y D vale 1. Cuando B vale 1 y D vale 1. Entonces mire, aquí podemos observar que estos tres elementos están encendidos. Ventilador 1 encendido, ventilador 2 encendido, panel del techo está encendido y, el LED de temperatura promedio está encendido y el panel del techo está apagado. Es el único elemento que debe de estar apagado. Mire, luego también
el panel del techo vale 0, mire, está apagado. Luego también para el sexto estado, nuestro circuito está cumpliendo. Para el séptimo estado, entonces nos dice que B y C valen 1. En ese momento el sensor nos está marcando los 40 grados centígrados, el panel del techo se abre, se activa el panel del techo, el ventilador 1 se apaga, el ventilador 2 se apaga y el LED de temperatura promedio se enciende. Entonces vamos a mirar que el B y el C deben de estar marcando 1, el D marca 0 y 0. Entonces panel del techo se nos abrió aquí, miren. El ventilador 1 se apagó, el ventilador 2 se apagó y el LED de temperatura promedio está encendido. Luego también está cumpliendo para el séptimo, la séptima entrada. Ahora vamos para la octava, para el octavo estado. Dice que la entrada B, la entrada C y la entrada D valen 1, la entrada A vale 0. En ese momento el sensor marca 45 grados, el panel del techo permanece encendido, el ventilador 1 está apagado, el ventilador 2 está apagado y el LED promedio está apagado. Entonces el A vale 0 y los demás valen 1. Ahí en ese momento, entonces panel del techo y ventilador 2 valen 1. Panel del techo está encendido, ventilador 2 está encendido, ventilador 1 apagado y el LED promedio de temperatura está apagado. Luego también nos cumple para el octavo estado. Vamos entonces para el noveno. Para el noveno estado nos dice que el sensor nos marca 50 grados centígrados. En ese momento la entrada A vale 1, la entrada B vale 0, la C vale 0 y la D vale 0. El panel del techo se ha encendido, el ventilador 1 se enciende, el ventilador 2 se está apagado y el LED de promedio está encendido. Entonces el único elemento que está apagado en este estado es el ventilador 2, cuando A vale 1 y el resto vale 0, cuando A vale 1 y el resto vale 0. Entonces el panel del techo se ha activado, el ventilador 1 se ha activado, el ventilador 12 se ha apagado y el LED de luz promedio de temperatura se ha encendido. El único que está apagado es el ventilador 2. Luego también nos está cumpliendo, el ventilador 2 está apagado, nos está cumpliendo con el noveno estado. Ahora vamos para el décimo nivel. Para el décimo nivel nos dice que A vale 1, B vale 0, C vale 0 y D vale 1 y el sensor nos marca 55 grados centígrados. En ese momento el único elemento que debe estar apagado es el ventilador 1, los demás están encendidos. Ventilador 2 encendido, LED promedio encendido. Entonces ventilador 1 debe estar apagado. Entonces cuando A vale 1 y D vale 1, A vale 1 y D vale 1, el resto vale 0. Entonces, mire, panel de techo está encendido, ventilador 1 está apagado, ventilador 2 está encendido y el LED promedio temperatura está encendido. El único que está apagado es el ventilador 1. Luego también nos está cumpliendo para el décimo nivel. Ventilador 1 está apagado. Mire. Luego vamos para el 11, el último nivel, el 11, donde nos dice que el sensor nos marca 60 grados, la temperatura máxima. La entrada A vale 1, la entrada B vale 0, la entrada C vale 1 y la entrada D vale 0. En ese momento el panel del techo está activado, el ventilador 1 está encendido, el ventilador 2 está encendido y el LED promedio está encendido. Entonces es el único nivel donde todos los elementos están encendidos porque se ha alcanzado la máxima temperatura. Entonces A y C valen 1. Cuando A y C valen 1, los demás valen 0 y debe de estar todo encendido. El panel del techo está encendido, el ventilador 1 encendido, el ventilador 2 está encendido y el LED promedio de temperatura está encendido. Todos los elementos se encuentran encendidos. Luego con esto pues cumplimos con nuestro circuito está cumpliendo con lo solicitado en el caso de estudio. Vamos a parar la simulación.
De igual forma, pues vamos a realizar la simulación del IOT. Previamente, pues yo ya lo envié, lo guardé en mi escritorio, para ganar tiempo, y aquí ya lo recuperé, aquí lo tengo, lo he recuperado acá. Esta ya es nuestro diseño, es las placas. Vamos a verlo en 3D. Ahí ya se ha empezado a armar. Ahí estamos armando nuestro microchip. Bueno, ahí se termina de armar. Nomás estamos sobre el tiempo para entregar el trabajo. Ok. Bueno, vamos a continuar con el desarrollo de nuestro video, de nuestro trabajo. Entonces, de esta manera podemos observar que nuestro circuito cumple con las condiciones establecidas en la tabla de verdad y lo exigido en el caso de estudio. Conclusiones: a través del desarrollo del circuito integrado propuesto en el caso de estudio para la etapa 2 de la fase 3, hemos consolidado los conceptos de circuitos lógicos digitales implementados a través de compuertas lógicas, las cuales son capaces de actuar sistemas electrónicos con un alto grado de complejidad, ya que si nos damos cuenta, con tan solo el empleo de cerca de 23 compuertas que fueran las empleadas en el desarrollo del circuito, nos cumplieron con una gran cantidad de funciones, pues activaron 4 componentes de salida, como fueron el panel del techo, 2 ventiladores y los LED de temperatura promedio, armando un chip a bajo costo y con gran cantidad de funciones. El álgebra booleana y los mapas de Carnot son de fácil manejo y son de gran importancia para poder dar soluciones de una forma simple a circuitos lógicos con alto grado de complejidad en el momento de diseñarlos, como fue el empleado para darle solución al caso de estudio. Y por último tenemos las referencias bibliográficas. Esto ha sido todo. Me queda por darle las gracias a mis compañeros de grupo colaborativo, porque gracias a sus aportes fue posible el diseño y el montaje de este circuito. Hasta otro video. Muchas gracias.